Voces y política. Polémica. Debate. Voces diversas. Voces críticas. Análisis. Perspectivas. Voces y política. Voces y política. Polémica, debate, análisis, voces diversas y críticas, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. 5 de la tarde, le damos la bienvenida a una nueva emisión de Voces y Política desde la 96.7 en FM de Radio Universidad de Costa Rica. De parte de la Escuela de Ciencias Políticas, el programa Kioscos Socioambientales, la Escuela de Estudios Generales y el Semanario Universidad, les saluda Mauricio Álvarez y les invitamos a quedarse en sintonía hasta las 6 de la tarde. De antemano le damos muchas gracias en controles a Víctor Buey y a Paolo Marín. Y bueno, hoy nos encontramos prontos a cumplir 4 años sin justicia para Sergio Rojas Ortiz del clan Unícuac, que fue el líder de un fuerte movimiento de autonomía indígena, de recuperación de tierras en la zona sur del país, y al mismo tiempo fue agredido, perseguido, criminalizado, encarcelado, y hasta que sus adversarios se atrevieron a cruzar la línea mediante una ejecución al estilo sicario paramilitar de 15 disparos en la madrugada del 18 de marzo del 2019. No era la primera vez que se había violentado a Sergio, incluso desde el 2015 tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien le ordenó al Estado costarricense protegerlo por las amenazas y agresiones sufridas a él y a todo el pueblo bribri y al pueblo de Terra. En septiembre de 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer una solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Punta Arenas de autorizar los allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen. Un informe filtrado, un informe judicial a un medio de comunicación digital y la presión pública posibilitaron que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de desestimación del caso por parte del Ministerio Público. Esta filtración de un informe específicamente del organismo de investigación judicial, en el cual forma, parte del expediente del caso y que detalla testimonios de testigos, intervenciones de comunicación. O sea, en aquel momento vimos todos los textos, mensajes de WhatsApp que se dieron antes, durante y después del asesinato de Sergio. Lo cual podría afectar negativamente el mismo proceso, pues como se dice en la jerga legal judicial, se contamina la evidencia y a la vez expone a riesgos adicionales a las personas informantes o testigos. Según el diario digital CR Hoy, y el OIJ le indicó a la Fiscalía que en apariencia Rojas, o sea, Sergio, lo asesinaron, pues iba a interponer una denuncia en la vía judicial relacionada con el mismo conflicto de tierras. Incluso los investigadores del OIJ lograron identificar mensajes de textos enviados por los supuestos autores intelectuales del asesinato, en el cual indicaban que era posible que ese día ocurriera el asesinato o se decía específicamente que lo cazaran. Gracias a los llamados de la ONU, de la CIDH, así como de las diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos pueblos originarios y, por supuesto, la movilización y luego de una audiencia entre los que incluía los abogados y la familia de Sergio,
el Juzgado Penal de Buenos Aires, en la fecha del 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención a la debida diligencia. Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan la evidencia y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente y sistemática violencia física, simbólica e histórica. Esta delicada coyuntura es causada en gran parte por la falta de acción del Estado en materia de defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios y en especial el derecho de tipo territorial, ¿verdad? A la tierra y al territorio como tal. Para hablar de este tema, contamos hoy con la participación del licenciado Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, a quien damos un saludo. Muchas gracias, Mauricio, y bueno, complacido de estar por acá y aplaudir el esfuerzo que hace Radio Universidad por abrir estos espacios de discusión, de análisis de la realidad nacional tan necesarios de la academia. También nos acompaña en línea Lesner Figueroa Lázaro del clan Turihuac del territorio Bribri de Salitre, vocero del Consejo Dicció Irira Aconguapa y también parte de la coordinadora de Lucha Sur-Sur. Un saludo a Lesner. Un saludo, Mauricio, me escuchan. Ahí lo escuchamos con las gotas de lluvia de fondo, sí. Ahí lo escuchamos perfectamente. Sí, aquí ha estado lloviendo bastante estos días y pues aquí estamos. Un saludo también a don Oscar. Tengo días tiempo de no verlo y saludarlo. Y pues acá estamos para ver en qué podemos aportar. Así es, gracias Lesner por sacar el rato. Yo sé que están preparando las actividades del 4º aniversario, que les vamos a pedir a Lesner que nos cuente qué es lo que están preparando. Es una actividad pues muy profunda, muy espiritual, de reafirmación del pueblo bribri, que está haciendo todo un proceso muy fuerte. Y creo que Sergio fue semilla en muchos sentidos de esa espiritualidad que en realidad podría explicar, es lo que más podría explicar las luchas de recuperación y podría explicar también pues la fuerza espiritual y de resistencia que ha tenido estas comunidades, ¿verdad? Les recordamos a todos que nos están escuchando de la 96.7 en FM de Radio Universidad y esperamos su participación a través de las redes sociales o por medio de llamada telefónica al 22 34 32 33 o en los perfiles de Facebook de la radio y de Voces y Políticas. Tal vez para comenzar un poquito, Lesner, si nos puede dar un contexto, ¿verdad?, de quién era Sergio y cómo no podemos ver a Sergio fuera de la comunidad, fuera del pueblo bribri, ¿verdad? Porque se le ha querido también como de alguna forma mitificar, ¿verdad? Y por otro lado, pues ensuciar su imagen, pero Sergio era una figura que es producto de una historia, producto de una lucha muy profunda de muchos años, de muchas décadas, de muchos siglos, de los pueblos indígenas, en especial del pueblo bribri. Y entonces, tal vez como para conocer un poquito el contexto, Lesner, que nos pueda contar un poco de Sergio y de la comunidad, de las luchas y cómo surge, digamos, un poco el liderazgo de Sergio dentro de todo esto. Adelante, Lesner. Sí, quizás hablar de Sergio es un poquito extenso, ¿verdad? Pero podemos resaltar algunas cosas como por ejemplo aquellas que pues donde él ha estado como más, donde estuvo como más presencial, digamos, en aquellos años, ¿verdad? De recordar que él empezó
siendo aprendiz de aquellos mayores y mayoras que en los años 80 y no sé cuánto, ¿verdad? Que yo ni siquiera estaba acá. eh, Él fue aprendiz de estos mayores que se unieron para poder defender la tierra. Yo creo que eso él siempre lo dijo, como él aprendió de personas que en su momento ni siquiera tenían, eh, digamos, digamos que una capacidad para expresarse bien en el español, pero aún así entendían bien que la lucha por la defensa de la tierra era un asunto que se tenía que dar en algún momento y que gracias a eso, él años después, ¿verdad? Fue uno de los que impulsó este movimiento de recuperación de tierras. Sergio fue uno de los principales, ¿verdad? Personajes, un gran personaje, una gran persona que promovió todo este movimiento. Tal vez afuera no se ve, pero adentro nosotros hemos podido pues identificar muchas cosas. Por ejemplo, él fue un gran amigo, mucha gente lo quería, mucha gente lo visitaba. Ya en cuestiones políticas, mucha gente lo seguía. Sus ideas siempre eran ideas claras de lo que él quería y de lo que él intentaba, ¿verdad? A veces, tal vez podemos decir que sus pensamientos eran un poco adelantados, ¿verdad? Cuando hablamos en cuanto a lo que es la autonomía, porque todavía, al menos para mí, que estoy ahora en la actualidad, pues como inmerso en todos estos asuntos, esa problemática y toda esa violencia que vivimos, veo que muchos compañeras, compañeros no comprenden muchas veces lo que se quiere con autonomía, ¿verdad? Tal vez no dimensionan qué es la autonomía para nosotros los pueblos originarios. Y Sergio desde hace mucho tiempo venía con ese pensamiento. Entonces, eso yo creo que es lo que muchas veces impactaba en aquellas personas que lo seguían. Bueno, personalmente puedo decir, yo siempre, en cuanto podía, yo lo acompañaba y trataba de aprender lo que él siempre trataba de vender, que era su pueblo, su gente, todos sus recursos, todo. Él era no solo una persona como lo ven afuera, ¿verdad? Política, que andaba ahí hablando por todo lado, no. Aquí dentro era mucho más que eso. Y creo que este, así como lo veían, ¿verdad? Muchas veces callado, muchas veces como sereno, pero fue una de las personas que pudo enfrentar ese miedo que muchas veces muchos de nosotros tenemos por estar en esta lucha, porque el estar en esta lucha no es solamente un asunto así nada más que yo quiero estar y ya punto, ¿no? Se sabe que aquí nosotros vivimos el día a día con muchos problemas, amenazas, denuncias, persecuciones, un sinfín de cosas que él decidió afrontar y que por eso es lo que se sabe, ¿verdad? Cómo estuvo en la cárcel, fue denunciado. Bueno, ¿de qué no fue denunciado Sergio? Tenía denuncias habidas y por haber. Entonces, yo creo que todo eso es lo que nosotros ahora valoramos, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que usted está hablando lo de la inauguración del Lustre, el Lustre es la inauguración que se va a dar es de altísima relevancia por nosotros porque durante muchos años aquí en Salitre no había un Usure seguido con las reglas, con las normas, de acuerdo a la cosmogonía nuestra, no había aquí en Salitre. Gracias a que todo ese movimiento que empezó Sergio en aquel momento es que el pueblo ha agarrado la energía de la tierra y la energía de sus mayores que aún existen para poder llevar a cabo esta actividad. Entonces, por eso es que en todas las partes donde nosotros hemos invitado a la gente, le decimos, esta actividad es un logro más de todo aquello que Sergio y otros compañeros y compañeras lucharon para que hoy
día nosotros podamos estar preparándonos para el sábado recibir la gente y que la gente se sienta contenta. Más nosotros que estamos acá porque sabemos lo que ha significado todo este proceso y que hayan personas que lamentablemente hoy no están con nosotros. Ese día nosotros también vamos a hacer una pequeña remembranza de doña Mariana, que es otra compañera que no está con nosotros, pero que también significó una gran parte en esta lucha. Entonces, yo creo que hablar de Sergio es hablar de la inauguración del uso de todo eso que nosotros ahora estamos, como quien dice, celebrando. Eso es de las luchas, frutos de las luchas que Sergio dio en su momento. Así es, Lesner, y gracias por ponernos en perspectiva toda esa lucha que hoy sigue dando sus frutos y tal vez para nosotros desde San José o la gente con la mentalidad aquí de la capital no tiene la dimensión espiritual y de entendimiento distinta de cómo funciona la espiritualidad indígena, pero sin duda se alimenta de las personas mayores, pero también el Usure es un espacio entre diferentes dimensiones que permite esa conexión con el inframundo, con lo que, donde viven los espíritus, no solamente el espíritu de Sergio, sino el espíritu de las montañas, el espíritu de los animales, ¿verdad? Y el úsero es esa puerta espiritual que le permite a la cultura beribli pues conectarse con algo que va más allá de nuestro entendimiento y que conecta, digamos, la naturaleza y conecta pues estas deidades, estos espíritus. Y bueno, nos da una perspectiva más profunda de cómo puede funcionar una sociedad distinta, ¿verdad? Y aprovechando aquí a Oscar, ¿cómo podríamos traducir, verdad? Desde las leyes nacionales, desde todo el aparato legal internacional, todos estos convenios, hacer esa traducción, esa mediación cultural para entender por qué en el caso de Sergio y en el caso de los pueblos indígenas, la relación con el Estado ha sido una relación, pues, evidentemente colonial, pasada por la conquista, ¿verdad? Por el exterminio de buena parte de la población indígena y después como políticas más selectivas ¿verdad? De dominación hacia los pueblos indígenas y cómo a pesar de existir todo un andamiaje legal y muy buenas intenciones desde las estructuras de poder, en algunos casos, ¿verdad? En otras hay mucha omisión, pero ¿por qué no funciona la justicia para los pueblos indígenas, ¿verdad? ¿Por qué los pueblos indígenas tienen que dar un paso al frente que signifique poner el cuerpo, poner en este caso la vida? En el caso de Sergio, ¿verdad? ¿Por qué es que la justicia no funciona, ¿verdad? ¿Qué es lo que es tan estructural que no permite que la ley funcione para los pueblos indígenas? Ok, bueno, principalmente este es un tema, ¿verdad? Que tiene que ver con acceso a la justicia, ¿verdad? Desde una visión de derechos humanos. Y bueno, no es solo el acceso a la justicia para poblaciones vulnerabilizadas, ¿no? Es decir, el acceso a la justicia tiene que analizarse desde, bueno, qué tanto le cuesta a una persona con discapacidad, a una mujer que sufre violencia de género, personas afrodescendientes, etcétera, ¿no? Y qué tan difícil es que ellos puedan acceder a la justicia. Y bueno, el estado de la justicia en Costa Rica en general es deficiente, ¿no? Ya hay informes del estado de informes del Estado de la Nación al respecto. Juicios interminables, la pandemia, ¿verdad? También acrecentó estas brechas de acceso a la justicia. Pero en el caso de los pueblos indígenas, no es que tienen la misma, digamos, dificultad de acceso a la justicia que una persona en San José o en el gran área metropolitana, ¿no? Sino que hay barreras estructurales que apenas están trabajando, ¿verdad? Actualmente, bueno, el Poder Judicial está trabajando una consulta sobre la política pública de acceso a la justicia para pueblos indígenas. Está en construcción.
Bueno, es un paso hacia adelante, ¿verdad? De muchos que faltan, por supuesto, y bueno, como vos decís, históricamente hay un proceso de discriminación, de racismo hacia los pueblos indígenas, que por supuesto se traduce en el abordaje judicial sobre esta población, ¿verdad? Otros avances que hay, bueno, la ley de acceso a la justicia para pueblos indígenas, una ley, pues, digamos, que lo que permite es dar esa asesoría gratuita, pero no va más allá, ¿verdad? Por ejemplo, temas como el pluralismo jurídico se dejan de lado y se ha ido construyendo poco a poco por medio de que resuelve la Sala Constitucional de qué es pluralismo jurídico, que es básicamente resolver o más bien respetar las formas que tienen los pueblos indígenas de resolución de conflictos, que están, me parece, el artículo 8.9 del convenio 169 de la OIT. Pero de nuevo, y tenemos las personas operadoras de justicia, que son los jueces, defensores públicos, fiscales, los asistentes judiciales, ¿verdad? Personas del OIJ, etcétera, pues que son personas y por supuesto reflejan, ¿verdad? Digamos, su racismo interno hacia su función como tal, ¿verdad? Entonces, no es extraño que, sobre todo en Buenos Aires, que está documentado, que las personas indígenas tienen una resistencia a interponer denuncias, ¿verdad? Por amenazas, denuncias al vecino, denuncias por temas digamos, de usurpación de tierras. Es histórico que se da. ¿Por qué? Porque hay barreras bueno, los centros de interposición de denuncias están lejos de donde viven, es caro, ¿verdad? El tema de pasajes y demás, no hay un buen servicio de autobuses. Y cuando llegan a interponer la denuncia, no les entienden, no hablan el idioma, o también encuentran una mirada fea, un trato despectivo, ¿no? Entonces son barreras que se acumulan al respecto, ¿no? Propiamente en el tema de la lucha por la recuperación de tierras, bueno, el mismo Sergio lo evidenció a lo largo desde que inició digamos, su gobierno dentro de la A10 Salitre, de que es el gobierno local indígena, de cómo los procesos judiciales no duraban 4, 6, 8 años, podían durar hasta 12 años sin resolver procesos de recuperación de tierras. Y ahí uno dice, bueno, hay un principio constitucional, ¿verdad? Que es el artículo 41, de que todo ciudadano tiene derecho a una justicia pronta y cumplida. De nuevo, no hay una jurisdicción especial del tema indígena, no hay una capacitación, digamos, por lo menos 5 años para atrás, al personal judicial sobre temas indígenas, o más bien, hace 5 años que se empieza a ver tal vez este tema, para un trato diferenciado, ¿no? Y que aún no es suficiente, ¿verdad? Porque las personas en Salitre, me imagino que si alguien va y pregunta ahora para la celebración de los 4 años del homicidio en Sergio, seguramente van a sentir la misma desconfianza, la misma preocupación y la misma inseguridad de acceder al sistema de justicia, por estas razones históricas, ¿no? Y sociales que hay en Buenos Aires, ¿no? Y de cómo estas personas tienen que acudir ahí para hacer uso de estas herramientas legales. Y bueno, nos encontramos con el homicidio cobarde de Sergio, ¿verdad? Que fue el 18 de marzo del 2019 en horas de la noche, estando él completamente solo en su casa de habitación, y se presume que habían más de 2 personas, ¿verdad? Cometiendo el hecho, donde fue ultimado a sangre fría, ¿verdad? Su vecino más inmediato llama a las autoridades judiciales, da el reporte y bueno, se hace toda la investigación al respecto con una movilización importante de agentes judiciales. Sin embargo, hay una barrera pues natural, ¿verdad? Una barrera pues que es imposible de derrotar, ¿verdad? O bueno, que dificulta muchísimo la investigación, que fue esto precisamente, ¿no? No hay testigos oculares del hecho. Y la hora y la lejanía de la vivienda de Sergio, y bueno, eso es una razón que el Ministerio Público sí tiene razón de decir, bueno, eso dificulta la investigación, ¿no? En todo caso, esa sería solo la primera barrera, porque exacto, los que ejecutaron no son necesariamente los autores intelectuales del hecho. Correcto. Bueno, eso es un poco como vos decís, lo que se filtró de la información por medio de este periódico Cere Hoy. Y la tesis del Ministerio Público es que sí fue, digamos, una acción mediata, ¿no? Es decir, sicariato, ¿verdad? Como se conoce popularmente. Alguien le dijo a X persona, ejecutó un homicidio. Y bueno, ahí vamos a ver, también circularon pues los retratos hablados de los posibles autores inmediatos, ¿no? Circularon por redes sociales y bueno, no hubo pues mayor información pública o que alguien indicara esto.
y se presume que son personas de nacionalidad nicaragüense, ¿verdad? Y se hizo la gestión propiamente con el país vecino para tratar de dar con estas personas. Bueno, otra, digamos, razón que, digamos, yo desde lo personal podría vincular es de que tal vez la gente tiene temor de haber dicho alguna información. Y por supuesto, es Y decir, esta filtración no ayudó a reducir eso más bien. exacto, porque de nuevo, no estamos hablando de que, pongamos el ejemplo de que estamos en San José y pongo una denuncia anónima al OIJ y yo medianamente sé que eso no va a trascender mi identidad, ¿verdad? Pero por la misma razón de este racismo estructural, las personas tienen miedo de acudir, ¿verdad? No tienen confianza en las autoridades judiciales, ¿verdad? Y cuento una anécdota del día del homicidio de Sergio, y esto también ha trascendido, de que una de las personas, ¿verdad? Familiares de don Sergio, dijo que un oficial del OIJ indicó que si devolvían la plata, que supuestamente Sergio tiene una denuncia penal por una malversación de fondos, que si devolvían esa plata, iban a ayudar todo lo posible con la investigación del homicidio, ¿verdad? Entonces ahí empezamos normal, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Entonces, bueno, si esto le dijeron a la familia, ¿qué sentirán las otras personas, ¿no? Que estuvieron al lado de Sergio en sus luchas, que eventualmente podrían tener cierta información y la ocultaron por ese temor, ¿verdad? Nuevamente de, bueno, si Sergio, que era el líder comunitario de la defensa y recuperación de tierras indígenas, fue asesinado, ¿qué nos podría pasar a nosotros si damos alguna información, ¿verdad? Con estas barreras que digo de desconfianza, ¿no? Hacia el sistema judicial. Sí, es muy, muy, muy grave y muy delicado porque, o sea, atraviesan muchísimas variables, ¿verdad? O Claro. muchísimas capas, uno podría decir, que va desde lo político hasta lo muy específico, ¿verdad? Del lugar y de cómo se da este caso, ¿verdad? Y uno se pone a pensar y quiero invitar a Lesner nuevamente a la conversación. Lesner, ¿cómo en realidad, cómo percibe la comunidad todo digamos, este periplo de 4 años, ¿verdad? Cómo la comunidad se ha movilizado para exigir que el caso no se caiga, ¿verdad? Entonces, un poco cuál ha sido el sentimiento y el sentir, valga la redundancia, comunitario de este caso particularmente, ¿verdad? De todo este periplo legal y judicial. Bueno, yo diría que bueno, ya lo he dicho en algunas ocasiones, nosotros no teníamos como una confianza en el Poder Judicial, bueno, no la tenemos. Yo creo que lamentablemente después de todo ese manoseo que hubo, ¿verdad? De los mensajes y todo eso que salió, como quien dice popularmente más peor, eso como que se hace a propósito. Bueno, nosotros lo consideramos a propósito, por supuesto, ¿verdad? Porque para nosotros el hecho de que este caso se resolviera o al menos se lograra algo, pues era muy significativo, pero no se ha hecho nada. Es como que no hagamos nada por este asesinato, que es uno, para no decir que es el peor asesinato en Costa Rica de un indígena defensor de la tierra. No hagamos nada por eso y para callar a esta gente, ¿verdad? O sea, para que esta gente no siga peleando, para que la gente no siga luchando, para que esta gente simplemente deje todos sus procesos, ¿verdad? Ese es el mensaje que nosotros entendemos. Y si es del Poder Judicial, pues nada que extrañar, ¿verdad? Yo creo que en muchas ocasiones que yo he tenido la oportunidad de decir lo que ha pasado, hemos tenido muchísimas denuncias y que nunca pasa nada, se archiva, simplemente se archiva sin ninguna razón. Entonces, pues la perspectiva nuestra desde la comunidad es algo que nos deja, pues, como nosotros hemos dicho en algunos escritos, ¿verdad? El Estado es uno de los principales, para no decir el principal,
aquel principal que violenta los derechos de los pueblos y que a la par de eso no hace nada, como con el tema este del asesinato de Sergio. Entonces, se percibe que no se va a hacer nada, que no se quiere hacer nada, y tal vez yo creo que como tal vez una forma por otra parte, ¿verdad?, de nosotros hacer algo, ¿verdad?, y que no todo se quede aquí, es todo lo demás que hemos tratado de hacer, ¿verdad?, las acciones que al menos el Consejo ha intentado hacer en cuanto al asunto cultural y otras políticas dentro del territorio, porque al menos en lo que es meramente el asesinato no tenemos ninguna esperanza, ¿verdad? Se trata cada vez, ¿verdad? Yo veo que salen informaciones totalmente absurdas, ¿verdad? De que esto que acaba de decir el licenciado, ¿verdad? Eso me parece hasta ridículo que hayan dicho que, mira, den la plata o devuelvan para ver qué resolvemos, muchas cosas así, ¿verdad? Y que lo mataron porque tenía un montón de plata guardada, o sea, eso son cosas que para nosotros simplemente son ofensivas. Entonces, yo creo que del Estado no esperamos nada por el momento. Sí, y de hecho hay dos, le voy a pedir a Víctor y a Paolo que nos ayuden con un par de videos que tenemos de dos mensajes importantes. Tal vez vamos primero, Paolo, con el de Doris. Doris Ríos, que nos tiene un mensaje sobre el tema del aniversario del asesinato de Sergio. Bueno, hablar de Sergio es hablar de valentía, de coraje, de lucha, de resistencia, pero sobre todo es hablar de esperanza para los pueblos indígenas que estaban condenados a desaparecer. Condenado para los pueblos indígenas que mendigaban, porque él nos deja un legado y nos enseñó que ante la inoperancia del Estado, cómo debía de reclamar nuestros derechos y defender nuestra madre tierra. Y esa voz de esperanza llegó a muchas comunidades o muchos territorios indígenas que hoy estamos en proceso de recuperación y no es más que defender algo que nos pertenece. Esa semilla que germinó y floreció y hoy ha pintado a muchos territorios de esperanza. Por eso aprovecho para exigirle al Estado costarricense que basta ya de impunidad, que basta, que por qué se tardan tanto tiempo en resolver algo que para nosotros es tan claro, que el asesinato de Sergio fue por su lucha, que fue por defender, que fue por reclamar sus derechos a las tierras. Basta de impunidad. La lucha sigue, Sergio vive y vive. Así es, ese es el mensaje y de una vez le voy a pedir de Doris Ríos que nos manda, Doris está en Estados Unidos en este momento, recibió un premio y bueno, un premio importante que la esperemos, que protege su vida frente a las reiteradas amenazas de muerte que ha recibido, ¿verdad? Como las recibió Sergio en su momento o las recibe Lesner en este momento, que es importante decir, ¿verdad? Y también tenemos el mensaje de Pablo Cíbar desde allá, desde su finca que nos envió ayer, desde su territorio allá en Crunsurí. Estamos a punto de cumplir 4 años del asesinato del hermano Sergio Rojas, un asesinato que sigue en la impunidad, un asesinato que el Estado, gobierno de Costa Rica no ha querido ratificar, no ha querido investigar a profundidad. Y es para nosotros los pueblos indígenas un problema grave de que realmente este proceso de este asesinato no se logre identificar a los culpables. Realmente hay cosas muy claras que dicen, sin embargo las investigaciones no se han querido llevar por el lado que se deberían de hacer. Nosotros igual acá en la finca Crunchurín estamos cumpliendo, vamos a cumplir 5 años de una recuperación de 1000 hectáreas,
donde estamos ubicados 16 familias, cerca de 80 personas viven hoy acá, donde se trabaja, donde se cultiva, donde hay una esperanza de vida y donde hay un nuevo renacer. Esas recuperaciones son vida, esas recuperaciones son el sueño que tenemos, donde podemos cultivar la cultura, la espiritualidad y todo el proceso. Dentro de esto es que las recuperaciones tienen que continuar. No podemos aceptar que el gobierno de Costa Rica, en el gobierno de Chávez, diga que las recuperaciones no van, que nos meterá a la cárcel, pues tendrá que meternos a la cárcel, porque las recuperaciones continuarán siempre y cuando el gobierno no cumpla con los derechos legales establecidos que tenemos los pueblos indígenas sobre la tierra. Esta tierra nos pertenece y esta tierra es vida, esperanza para las nuevas generaciones que vienen. Desde ahí es que tenemos que trabajar y impulsar este proceso de lucha para que la tierra quede realmente en manos de esas futuras generaciones que vendrán. Que no nos pase lo que nos pasó a nosotros, que no teníamos ni siquiera dónde sembrar una yuca. Hoy estas recuperaciones cambian. En esta recuperación hay una vida diferenciada. Hoy no hay ganado en la intensidad que había. Hoy hay venados, hay saínos, hay tepescuintes, hay miles de pajaritos que están en esta recuperación y que son lo que genera la recuperación, esperanza y vida. Así es, esperanza y vida, y los dos reiteran, es muy bonito el mensaje porque los dos reiteran que paradójicamente la muerte de Sergio es esperanza, ¿verdad? Y tal vez conociendo un poco a Sergio, que tuve muchos años de conocer y viendo su evolución del pensamiento, de intercambiar ahí entre corrillos y cuando nos encontrábamos por Arradiqués o por aquí en las reuniones de FRENAPI o en los diferentes espacios, yo creo que como era Sergio, finalmente su caso propio, a él poco le va a importar que se resuelva o no se resuelva, digamos, en términos muy profundos y espirituales lo digo, pero el problema de fondo, el problema de la tierra, yo creo que fue lo que él siempre tuvo claro y él lo que estaba apostando a resolver era algo más estructural, ¿verdad? Que ya sea o que un beneficio propio, ¿verdad? Que se le ha querido como ensuciar su imagen con ese tema del manejo de los fondos en la ADI o algo particular, ¿verdad? De su familia, ni siquiera, ¿verdad? Él estaba como, y en eso coincido mucho con Lerner, ¿verdad? Él estaba pensando como muy a años luz, ¿verdad? De ver el problema desde muy de raíz y tratar de resolverlo desde muy de raíz, ¿verdad? Y en eso tal vez él siempre supo, ¿verdad? Porque siempre uno escuchaba en los últimos años, cuando se empezó después de que él estuvo en la cárcel, ya se sabía, digamos, yo creo que en sus conversaciones y en lo que él habla públicamente, pues él sabía que un poco que la suerte estaba echada, ¿verdad? De que finalmente él iba a terminar en una situación así, ¿verdad? Pero que su lucha de alguna forma iba a florecer, como lo dice muy bien Doris, él iba a florecer en otros espacios, iba a ser como una continuidad. Y si uno se pone a pensar en cómo han vivido los pueblos indígenas, ¿verdad? Cómo ha sido esta constante, ¿verdad? De masacre, de exterminio, ¿verdad? Uno se pone a pensar de que ha sido una población realmente que siempre ha estado en una situación de extremo, ¿verdad? De que siempre han estado en una situación de mucha desigualdad social y de mucho acoso. Y entonces, bueno, uno puede pensar las cosas no solamente negativas, sino ver de alguna forma las cosas positivas. Ahora, volviendo a la realidad, Oscar, uno tendió a pensar que el caso de Jerry y la sentencia que hubo, el hecho de que se ventilara en los tribunales, las recuperaciones, que de alguna forma se legitimaran, inclusive, porque a mí, dicho por un tribunal, que se le otorgue como la existencia a los recuperadores y aunque no está hablando de temas de fondo, ¿verdad? El tribunal hizo una cuestión muy limpia, como diría uno, muy curada, pero
eventualmente uno pensaba o uno piensa o tiende a tener la ilusión de que un caso y que el caso de Jerry rompa un poco ¿verdad? Ese muro que hay estructural y que de alguna forma ayude de alguna forma al caso de Sergio y que le dé como un nuevo impulso, sobre todo en el tema más estructural del racismo, ¿verdad? Ahora, claro, faltan las cosas concretas del juicio como tal, pero uno tiende a pensar que en realidad, como es un caso político, o es un asesinato político, evidentemente no solamente se ocupa la técnica jurídica y legal y probatoria del asesinato, sino que también se ocupa romper ese sarro estructural del racismo y se ocupa también como aceitar toda esta maquinaria tan obsoleta, digamos, o tan estructuralmente obsoleta para los pueblos indígenas, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, aquí, digamos, el gran problema también es, digamos, que la orientación o los procesos penales como tal, ¿verdad? Y es en general, responden siempre al tema del principio de inocencia, ¿verdad? Entonces, básicamente también como el Ministerio Público tiene que demostrar por lo menos una probabilidad de que de que tal persona, ¿verdad?, es imputada y tuvo una participación en el delito. El Ministerio Público debe fundamentar adecuadamente el requerimiento de actos de investigación como tal, ¿verdad? Entonces, por eso en algún momento se rechazó el allanamiento, ¿no? Porque no se tuvo por ese momento por el juez probado ese grado de probabilidad, ¿verdad? Para proceder a violentar el derecho de propiedad de una persona para recabar información. Y bueno, un poco también porque parte de los mensajes, ¿verdad? Se filtraron algunos, pero hay una cantidad bastante amplia de investigación digamos, de mensajes de texto y demás. Y bueno, hay como, o más bien, hubo un tema de contradicción, ¿verdad? Es decir, había como un lenguaje medio cifrado, pero otro descartaba porque hablaban de otra cosa más temprano durante el día. Y bueno, el Ministerio Público no pudo desacreditar, ¿verdad? Como esa contradicción como tal. Y pues, lamentablemente, pues sí, ¿verdad? Es decir, al no vencer esto, pues el juzgador indica, bueno, si no demuestra el grado de probabilidad de la persona, no puede ir más allá, ¿verdad? Y claro, el contexto en el que estamos, tal vez, en mi opinión personal, es lo que falta, ¿no? Es decir, estos jueces de Buenos Aires y demás atienden homicidios, violaciones, X tipo de delito, ¿verdad? Pero temas de homicidios, amenazas a personas indígenas es algo que, diga, el mismo sistema no tiene herramientas para echar mano, ¿no? Bueno, y lo vimos recientemente con el tema del acuerdo de Escazú, ¿no? Bueno, primero que es una vergüenza internacional desde el punto de vista diplomático, porque el acuerdo se gestó acá. Y Costa Rica todavía no lo ha ratificado, el acuerdo ya entró en vigencia y entonces también significa que el Estado costarricense, ¿verdad? Desde ya un poder legislativo, perdón, y el ejecutivo también porque no lo quiere convocar, no es una prioridad, digamos, dar herramientas para la protección a los defensores del medio ambiente. Entonces, de nuevo, vamos atrás hacia lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo estructuralmente no hay mayores herramientas y no hay un interés del Estado para profundizar en dar mayores herramientas de protección, ¿verdad? Y bueno, Sergio era una persona que estaba cobijada por el tema de las medidas cautelares de la comisión, era uno de los peticionarios, ¿no? Junto con otras, me parece, 11 personas. Y esto también, pues a nivel del sistema interamericano, es un fracaso del Estado como tal, ¿verdad? Y bueno, son parte de las deudas pendientes, la investigación continúa abierta. Están pues finalizando algunos actos investigativos pendientes que estaban para ver si el Ministerio Público continúa con esta línea de investigación o bueno, alterna alguna otra pues al respecto y pues se amplía la lista de imputados o no, ¿verdad? Y bueno, también había trascendido un poco quiénes eran estas personas. Uno de los dos imputados pues falleció, ¿verdad? Por causas naturales. Y bueno, solo queda pues su hijo y continúa la investigación por ahí, ver si es posible que el Ministerio Público amplíe.
digamos, un corto plazo al respecto. Sí, una situación como delicada y muy técnica, pero evidentemente se ve que en el país del discurso de derechos humanos no hay herramientas concretas para defender los derechos humanos. O sea, hay un andamiaje, una cantidad de leyes que cabrían en el Estadio Nacional, pero difícilmente hay el entendimiento y una aplicabilidad real en el país, ¿verdad? Está como, pareciera que aquí se firma todo lo que se pone con ese tema, sin embargo, la aplicabilidad de lo que se firma son otros 100 pesos, ¿verdad? Son otra imposibilidad. Y precisamente como para invitar a la gente el fin de semana, Lesner, cuéntenos, porque esa actividad también nos va a conectar con una visión más a largo plazo, ¿verdad? Donde involucra un poco a los espíritus, las fuerzas que le dan origen y que explican el mundo para la cultura bribri, y que de alguna forma, de la cual pues tampoco nosotros somos ajenos y somos producto o son también nuestros ancestros, ¿verdad? Finalmente no venimos del espacio por más occidentalizados que estemos, ¿verdad? Entonces, realmente, Lesner, cuéntenos un poco qué es la actividad, cómo pueden la gente con mucho respeto y con mucha pues también para la gente que no conoce la cultura bribri, cómo se puede realmente participar o por lo menos apoyar la actividad, Lesner. Bueno, la actividad se llevará a cabo en la comunidad de Sicurbetá, que muchas veces en español lo conocen como Palmital. Hay algunas cositas, por ejemplo, el Lusuri no puede ser construido en otro lugar, o más bien no puede ser construido en un lugar cualquiera, ¿verdad? Tiene que estar construido donde alguna autoridad, en este caso la autoridad que tenemos ahorita es en Palmital. La inauguración es parte de un proceso cosmogónico y espiritual para poder concluir un proceso de construcción, recordando que para nosotros el Lusuri es un ser vivo, ¿verdad? Que representa el universo, de cómo su voz dejó todo bien establecido y todas las funciones de cada ser dentro de todo el universo. Eso representa el Lusuri. Y por tanto se viene a hacer esa inauguración. Para esta ocasión nosotros vamos a tener otra vez más ayuda de los mayores y autoridades de Talamanca que vienen específicamente a esta actividad. Vienen una cantidad de mayores que se necesitan para ayudar, ¿verdad? Porque eso también es parte del proceso. No cualquier mayor lo puede hacer, ni tampoco lo puede hacer solo uno, ¿verdad? Tiene que haber cierta cantidad de autoridades para poder llevar a cabo eso. Las personas que quieran llegar, pues simplemente llegar. Yo siempre lo he dicho, yo creo que donde quiera que uno esté, cuando esté con respeto, es lo que vale, ¿verdad? El respetar una cultura, y sobre todo una cultura como la bribri. Yo siento que nosotros, los bribris, tenemos una cultura bribri, una cultura viva, en un idioma vivo, toda nuestra cosmogonía está viva y se está fortaleciendo. Entonces es nada más de llegar con todo el respeto posible, participar en lo que se le llame a participar. Yo creo que nosotros no estamos en ese famoso estribillo muchas veces que la gente dice que nosotros no queremos a los hijos, ¿verdad? Eso no es así. Simplemente lo que no queremos son ilegalidades, invasiones, usurpaciones y demás, ¿verdad? Que eso sí no lo compartimos, pero que nos podemos llevar bien con todo el mundo. Somos un pueblo que comparte
sus vivencias y que como tal recibimos a todos como hermanos, ¿verdad? Aquí pueden llegarse el viernes en la tarde o el mismo sábado, aquí los recibimos, aquí les tenemos la alimentación, incluso hospedaje. Ese día, pues, la inauguración va a ser durante todo el día y va a ser pues es una excelente, yo pienso que es una excelente oportunidad para ver esta actividad, porque no es todo el tiempo que se hace ni se va a hacer todo el tiempo, ¿verdad? También, pues, eh, a, a raíz de todo, pues, ¿verdad? Toda esta actividad hemos estado pues, solicitando a aquellos que nos quisieran ayudar, ya sea económicamente o con alguna otra forma, pues muchas veces se nos dificulta algunas cositas, ¿verdad? Acá en el territorio. Entonces, pues aquellas personas que tengan a bien colaborarnos en lo que puedan, pues será bien recibido. Pero más nos pondría muy felices que las personas puedan venir, aquellas personas que por ejemplo han compartido en algún momento las luchas o hayan estado en alguna recuperación o hayan conocido a Sergio, cosas como esas, ¿verdad? Porque vamos a tener, por ejemplo, unas artesanías ahí que fueron obtenidas gracias a un proceso que hizo doña Mariana, por ejemplo. Entonces podrán ser testigos, ¿verdad? De todo esto. También, ¿verdad? Decirles que nosotros como Pueblo Uribe vamos a seguir. Aquí estaremos, siempre recordando lo que Sergio llevaba y hacía. Y pues los esperamos a todos. Nada más podrían comunicarse conmigo o con los otros compañeros y ahí nosotros los dirigimos. Y pues bienvenidos sean todos y todas. Así es, Leonard, y por ahí vamos a tener el placer de acompañarlos en esa importante actividad que desde ya va a ser no solamente importantes para ustedes, sino para todas las personas que podamos asistir y ver ese universo, ¿verdad? Esa puerta que están abriendo ustedes a su universo, a su cosmogonía, ¿verdad? A su cosmovisión, a su cultura que realmente tiene 10,000, tal vez más años de estar en este planeta, ¿verdad? Que ha pasado de un continente a otro y que se ha hecho exclusivamente a partir del nacimiento de la primera semilla, del primer dicho bribri. Y bueno, por ahí los vamos a acompañar. Le vamos a dar un par de minutos a Oscar para despedirse, porque ya estamos prontos a terminar. Entonces, no sé, Oscar, un mensaje final desde la parte legal, pero también vos conociste a Sergio, digamos, Claro. tenés otro referente también, no solamente, pues ahora estás en la posición de defenderlo, pero sí también tenés al ser humano como tal, lo conociste, ¿verdad? Claro. Que es importante, ¿no? Sí, yo recuerdo a Sergio desde mi época de asistente legal, ¿no? Y junto con Rubén Chacón, que fue mi maestro académico, y bueno, Sergio era una persona, vos lo veías y se veía como que no tenía preocupaciones, ¿verdad? No lo veías estresado, sino que disfrutaba pues el trabajo que hacía por su comunidad, en defensa de su comunidad, y bueno, y que le hacía frente a estas dificultades muy particulares, ¿verdad? Era una forma de liderazgo pues poco común, ¿no? Al respecto, y un gran sentido del humor, ¿no? Y claro, siempre pensando primero en el pueblo bribri de Salitre, sin duda. Y como Lesner dijo, no, un visionario, ¿no? Porque tomó o planteó hacerle frente a la lucha por la recuperación de una manera distinta, pues que hoy día, como vos dijiste al inicio, bueno, es una semilla que ha germinado y que, bueno,
ha servido de ejemplo para otro liderazgo, ¿no? Doris, los procesos en Terra, ¿verdad? Chinaquichá, que también estaba en una situación sumamente difícil y pues que hace 6, 7 años era otra, ¿no? Entonces, recordarlo con cariño y sin duda esto, ¿no? Que sin duda Sergio fue semilla y pues germina, ¿verdad? Y sigue germinando y creciendo a lo largo de estos meses en que no los hemos tenido, ¿verdad? Meses y ya años, ¿verdad? Hay que empezar a contar los años, pero que sin duda un aporte sumamente importante para la historia de la defensa de los pueblos indígenas del país, ¿no? Así es, y en realidad, pues, esta actividad es abierta, ya saben, Palmital, ahí llegan a Buenos Aires, llegan después a Salitre y ahí empiezan a preguntar, pueden preguntar desde la entrada, pueden preguntar a Lesner, por Lesner, ¿verdad? Ahí Lesner es realmente, los van a recibir como familia, ¿verdad? Eso siempre va a haber buena comida, siempre va a haber su chicha, ¿verdad? Para tomar y conectarse también con toda la cosmovisión. Y bueno, ya saben que desde Voces y Política, pues esta es casi la 4ª vez que hacemos este programa de aniversario y le hemos intentado muchos enfoques y con muchas personas diferentes, pero bueno, siempre tratando de refrescar la memoria, de tener una dimensión distinta de Sergio cada vez, del proceso y jalar también el proceso legal. Y bueno, por aquí nos quedamos, nos vemos de hoy en 8 en otra sesión, en otro programa de Voces y Política, y los invitamos a seguir conectados aquí a la radio, que ya vienen los compañeros de Interferencia, y bueno, sería hasta el próximo miércoles aquí en Voces y Política. Voces y Política. Escuchó Voces y Política, una producción de la Escuela de Ciencias Políticas y el programa Kioscos Socioambientales. Escúchenos el próximo miércoles a las 5 de la tarde por Radio Universidad 96.7.